cumpliendo el reto de la semana 13, di lectura a los tres documentos compartidos que nos hablan de la estructura o de las estructuras pues que se han venido manejando en las organizaciones. El primer documento nos habla de una estructura organizacional donde nos definen esta como la capacidad de una organización para dividir el trabajo dentro de la misma y asignar funciones y responsabilidades a las diferentes personas y grupos que hacen parte de la organización, así como el proceso en el cual se tratan de coordinar el trabajo o la labor que tienen los diferentes grupos dentro de la misma. Nos comparten que la estructura se divide en estructura de gobernabilidad y estructura operativa. En la estructura de la gobernabilidad están aquellas personas que se encargan de crear o hacer la planeación de la estructura como tal, quien hace la misión, quien hace la visión, quienes definen los objetivos, son los altos mandos, son los que tienen como relación con todo esto. La estructura operativa son aquellas personas que tal vez no les dan a conocer esa misión, esa visión de la organización, esos objetivos, sino que simplemente están para cumplir órdenes y tareas. Entonces, en la organización gubernamental nos dicen que el organismo de gobierno se dedica a la dirección estratégica y las prioridades, la representación de los interesados, representan a la empresa como tal, sus intereses económicos, sus intereses comerciales. Se encargan del patrimonio de la entidad, de las fuerzas del entorno externo, las positivas y las negativas, y de los recursos básicos que tiene la empresa. La estructura operativa comprende la división del trabajo, incluidas las funciones, la responsabilidad, la autoridad, y se coordinan el trabajo de las unidades y de los grupos pues, que están dentro de la organización. Esta estructura organizacional considero que es la más común usada en las grandes empresas. Entonces es la gerencia o la junta directiva quien se encarga, por decir, de tomar todas las decisiones y los empleados o los operarios de hacer cumplir eso que ellos están planeando. Tenemos la estructura organizativa, entonces nos la definen como, o se dice que hay estructura organizativa cuando existen una serie de elementos que se integran en su totalidad y que presentan propiedades específicas como un conjunto, cuando las demás propiedades de los elementos dependen unos de otros. Entonces, está dividida también, como la organizacional, un conjunto que se llama empresa, pero está dividida por subconjuntos o grupos que tienen un mismo fin, que es llegar pues como a ese objetivo, y que depende uno del otro. Entonces, de ahí viene el organigrama que fue diseñado o lo usan en las empresas, más que todo para generar rangos de poder. También, pues es que está denominado como autoridad, como para determinar autoridad, pero en realidad en mi concepto son rangos de poder. Entonces nos define el organigrama como la representación gráfica de las relaciones de autoridad formal y de división de trabajo. Entonces nos dicen que hay varios tipos de organigrama, que están los verticales invertidos, los horizontales y los circulares. ¿Y qué trae? Los organigramas tienen unos elementos, que, los cuales son el ápice estratégico, que en él se encuentran como las áreas más altas, donde está el presidente, donde están los consejos, el comité, ¿cierto? Está la línea media, que es donde están los jefes de áreas
o los directores. Entonces está el director operativo, son los jefes de ventas, los de marketing. Luego nos denominan la tecnoestructura o estructura técnica, donde podemos encontrar entonces la programación de la producción, el staff técnico, no, el personal administrativo, el personal de planeación. Luego tenemos el staff de apoyo, que es donde están entonces el personal de relaciones laborales, investigación, están la recepción, los pagos, bueno. Y tenemos el núcleo de operaciones, que es pues como el nivel inferior, donde están los operarios de las máquinas, los vendedores, los agentes. Nos habla esto también de unos mecanismos más básicos de coordinación. Entonces, nos dicen que estos mecanismos serían tres, que sería la adaptación mutua, que es la coordinación de trabajo dentro de los mismos empleados, la comunicación que los empleados tienen para coordinarse y hacer su trabajo. Está la supervisión directa, que es necesaria en esta adaptación mutua, es más en organizaciones simples o más pequeñas. La supervisión directa se da en organizaciones un poco más grandes, donde es necesario pues que haya una persona que supervise y coordine la labor de los demás. Y la normalización está regulada, pues posibilita y favorece cuando estos dos no se encuentran, eh, la coordinación del trabajo y de las tareas. Entonces nos dicen que de la normalización se generan cuatro elementos, que son los métodos de trabajo, que es pues las actividades que se realizan por parte del trabajador. Están los productos, que son los resultados o lo que se espera pues a raíz de ese método de trabajo. Están las habilidades, que se dan cuando la tarea es compleja. Entonces es donde tienen que entrar pues como habilidades específicas. Y la estandarización de normas ya se da como en empresas que requieren de unas normas específicas. Ellos nos dicen que esto es un proceso cíclico que puede, que puede ir de la normalización a la adaptación mutua. Nos hablan también de tipos de tipos de estructura organizacionales. Entonces está la estructura simple, es esas empresas que son más pequeñas y que dentro de su núcleo de empleados pues se pueden coordinar y trabajar. Está la estructura burocrática, que son estructuras o organizaciones pues más formalizadas, que tienen todos los elementos de trabajo que están definidos y nos relacionan dos, que está la maquinal y la profesional. La maquinal se da en empresas donde el flujo de operaciones es rutinario y, y repetitivo, es más constante. La profesional es donde tenemos empresas con mayor exigencia. Está entonces también dentro de los tipos de estructura organizacionales la divisionalizada, que a, a diferencia de las otras dos, es más parcial, es puede ser una parte de esa y se pueden diversificar pues los productos o servicios que se pueden elaborar. Y la adocracia nos la resumen como una estructura flexible que se puede adaptar pues como a los cambios de a los cambios del ambiente, de las condiciones del mercado, y nos la relacionan también como operativa y administrativa. Con respecto al sistema de empresas inteligentes, eh, esta entra como en un debate con las anteriores.
porque dice que no es que sea malo que haya un organigrama, sino que lo malo es que haya un organigrama solo por autoridad o que haya un organigrama solo por tener unos cuadros o triángulos o círculos con rayitas pues expuestos a que la gente los vea. Entonces ellos nos dicen que los organigramas deben ser definidos de acuerdo a la estructura real que genera el negocio, porque nos daban ejemplos de que podía haber una empresa, no sé, de teléfonos, una empresa de lácteos, una empresa, no sé, de otros productos y podían tener exactamente el mismo organigrama. Entonces nos daban, nos cuentan o nos muestran una nueva forma que es, la determinan como una línea de vida en la que para ellos el cliente entra el cliente sumamente importante, donde acá no lo teníamos. Entonces está el cliente externo, ¿cierto? Que es quien nos va a proveer esos recursos o esos ingresos por esa prestación del servicio de los productos. Y hasta el cliente interno, que son los colaboradores o los trabajadores. Entonces decía que era muy difícil de pronto que un jefe pase de ver a los empleados como subordinados a verlos como clientes, pero que se puede hacer, que no es algo imposible. Entonces ellos nos definían un organigrama como cliente, que sería la persona pues que se atiende. Los campeones son los que tienen directamente relación con el cliente. Los héroes son quienes proveen a los campeones para tener esa relación con el cliente. Y los atlas serían ese personal de apoyo superior para realizar el resto de actividades. Por eso las flechitas pues que van como hacia arriba. Después nos determinaban otro, otras personas que los denominan apóstoles o atención al cliente, que es cuando campeones o héroes tienen algún inconveniente con el cliente que no pueden intermediar, entraría atención al cliente a desarrollar eso. Nos daban un ejemplo con un restaurante que pues en realidad es un excelente ejemplo donde el cliente es el comensal que va a consumir los productos, los campeones son los meseros porque son quienes atienden directamente al cliente, los héroes los cocineros porque proveen a los campeones de esa comida para llevársela al cliente, y los atlas todas esas otras personas que el cliente no ve y porque el cliente seguramente tampoco ve los héroes, es el campeón el que tiene directamente contacto con ellos. El atlas es esas personas administrativas, los técnicos, todas las personas que hacen que la cocina esté en funcionamiento, que el restaurante esté en funcionamiento para esos clientes. Entonces, aunque considero personalmente que es bueno tener un organigrama, no solo por autoridad ni por poder, como lo decía ahorita, sino para definir esos procesos y definir esos roles de cada una de las personas que hay dentro de la compañía. Considero que esto es sumamente importante, que los jefes y los líderes tengan en cuenta que el cliente, no solo externo, sino que aún más importante el interno, es quien hace que estas organizaciones se muevan positivamente. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana.